el conversatorio titulado La educación ambiental en la primera infancia, la clave para repensarnos en el mundo post-pandemia, en el cual contaremos con la participación de Marcelo Caruso Azcárate, doctor en filosofía y profesor en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Alfredo Tinajero, doctor en desarrollo humano temprano, investigador y consultor internacional en temas relacionados con el desarrollo infantil temprano. Eulín Chacón Gamboa, directora en la Escuela San Francisco de Peñas Blancas en Costa Rica. Banachek García Muñoz, directivo en el Centro Educativo La Joya en Costa Rica. Y Patricia Macís Ureña, docente y especialista en el proyecto Huertas Escolares en el Centro Educativo La Joya. Este conversatorio será moderado por Jairo Zuluaga Gómez, profesor asociado en Neurofisiología y Neurodesarrollo, coordinador académico de la División de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Adelante con su participación. Nos ha ayudado bastante con la presentación del grupo. Agradezco mucho la invitación a este encuentro. Ya es el encuentro número 17 en el cual yo vengo participando y para mí es un gran honor. Saludo a todos los presentes, a todos los invitados, a todos quienes nos acompañan desde los diferentes medios de divulgación social. En primer momento, la primera conclusión es que, como decías, las enfermedades llamadas zoonóticas que provienen de animales y pasan a los seres humanos han sido en la última época, infecciosas en particular, un 60% son de ese tipo. Todas producto de que se le ha reducido el hábitat, los virus no tienen animales, porque también eso implica una desaparición de especies, y saltan, buscan nuevos hospedadores y se nos pasan a los seres humanos. Hay un contacto más directo porque ha caído la deforestación, como sea en el caso amazónico, es brutal, y de Colombia encabezamos cifras muchas veces, y eso está planteando que lo que aparece como la raíz de una, es decir, que desató o agudizó una crisis económica del sistema, tiene una razón ambiental ya científicamente comprobada. No es la primera, 60% de ellas, no la voy a nombrar, son de ese origen. Qué bien, Naciones Unidas generó en su momento una teoría del desarrollo humano, y siempre que se desatan estos grandes acuerdos internacionales y que se dice la comunidad puede participar, debe participar, se parte de que la gente está preparada para participar. Y participar no es solo ni siquiera conocerse una constitución, unos mecanismos, sino estar emocional, intelectual, comprensivamente capacitado para hacerlo. Las capacidades humanas. Y eso que lo desarrolló mucho Martha Nussbaum, no es lo mismo tener capacidades para abordar ciencias que para abordar relaciones, que es lo que ha sido el eje de todo este trabajo que vienen realizando desde hace tiempo en los CENDIs. Muy bien, Marcelo. Que lo que se requiere aquí son tipos de relaciones distintas para poder capacitarse y aprender a proteger la naturaleza. Lo que ha sucedido es que esto hasta ahora es el deber ser, es la obligación, es el comportarse para cuidarla como si fuera una cosa externa. Y lo que hemos ya aprendido, y en Colombia tenemos varias cosas de esto que lo podemos hablar después, se le ha declarado un sujeto de derecho, es decir, un sujeto que es un ente que el Estado y el derecho de Colombia tiene la obligación ética de protegerlos. Y eso es ser sujeto de derecho. No, nosotros somos sujetos de derecho, pero a la vez podemos actuar y exigirlo. La naturaleza no puede. Los seres humanos en esta sociedad nos hemos deshumanizado cuando el objetivo era humanizarnos. Y en esa deshumanización perdimos el contacto con la naturaleza y la volvimos un objeto, una cosa, lo que llaman la cosificación.
Por lo tanto, la vemos como un recurso. Se cosificó a la mujer, se cosificó a los trabajadores y luego se cosificó a la naturaleza. Y lo que hemos descubierto, que aquellas culturas ancestrales, indígenas, que vivían y siguen viviendo en una relación muy directa con la naturaleza, aprendieron muchas cosas de ella, que entre otras cosas a comunicarse, a quererla, a sentirla, a entenderla, y con eso tuvieron una posibilidad de avanzar del punto de vista solamente en las enfermedades. Las grandes empresas farmacéuticas sacaron de esos saberes el 80% de los medicamentos son de origen natural. Pero para nosotros aparecía, bueno, ya sabemos cómo funciona esta privatización de la salud y demás. Pero lo que es muy importante ver que esa cultura y el derecho de la vida y la cultura, que nosotros la hemos perdido y tenemos que buscarla. Pero ¿cómo tenemos que buscarla? No es una cosa intelectual, no es volvernos indígenas. Es que los niños, en el momento de que comienzan a construir sus relaciones con el otro, su autoestima, su relación con el otro, con la otra que antes no se veía, con el afro, con el diferente, también tienen que aprender, es decir, vivir, porque no es un aprendizaje de un problema, de un módulo, de una metodología, sino a sentir empatía también con la naturaleza. ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasa? Es parte de mí y soy parte de ella. Y eso solo se puede construir en esos 3 a 5 primeros años, los 1000 días. Después de eso, nosotros ya, toda nuestra actitud frente a la naturaleza es racional, científica, entre comillas, verdadera, y con las emociones que le puede crear a uno la ciencia, salvo cuando hace un descubrimiento. Toda la relación con la naturaleza parte de la socioemocionalidad. Y por eso Greta, que tuvo una familia que la formó desde pequeñita en eso, puede ser un símbolo hoy enorme que le puede mover el piso a muchos de los órganos internacionales. Claro. Hay que buscar millones de Gretas. Y eso debe hacerse a través de instancias como lo hace ya los CENDI, lo están trabajando, pero necesitamos buscar esto con las dificultades, que no es lo mismo hacerlo, como vamos a ver más adelante, en lo rural que en lo urbano. Y ahí vienen grandes preguntas que se estarán haciendo las compañeras de los CENDIs. Perfecto. Jairo, para conocer la urgencia del tema, debemos saber un dato estadístico. El 2020, este mayo, en medio del COVID, la temperatura oceánica global, la temperatura del océano, fue la más alta jamás registrada. El monóxido de carbono en la atmósfera fueron los más altos jamás registrados. Eso nos habla de que hay una trayectoria planetaria que nos lleva hacia unos límites planetarios que no deben. Pero yo quisiera, para comenzar, quisiera leer una carta. Se van a sorprender, les voy a decir el autor de la carta al final, se les voy a leer primero. Y esta carta recoge muy bien lo que hablaba Marcelo, de esta cosmovisión indígena, de esta conexión que tienen ellos con la naturaleza que nosotros debemos recuperar. Esto es lo que dice la carta. Esto es lo que sabemos. La tierra no le pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están ligadas como la sangre que une una familia. Lo que le suceda a la tierra, le sucederá a los hijos de la tierra. El hombre no ha tejido la red de vida, él es solo parte del tejido de vida. Esta carta fue escrita en 1885 por el gran jefe Seattle y se la dirigió al presidente Franklin Pierce de los Estados Unidos. Una primera reflexión es que nosotros hemos recogido mucho de la filosofía griega y de este dualismo que nos ha separado de la naturaleza. Y justamente este gran jefe Seattle, para mi gusto, es uno de los más grandes filósofos que existen. Nosotros, como ciudadanos del mundo, debemos
aceptar este tipo de filosofía, que es un tipo de filosofía que mira hacia la naturaleza, en la que nosotros somos igual a ella, no estamos por sobre la naturaleza. Pero para aterrizar un poco el tema, Marcelo creo que ha tocado bastante que la naturaleza, el contacto con la naturaleza y la sostenibilidad tiene que pasar por un cambio de visión de nosotros mismos, por un cambio de valores. Y esto nos lleva a la pregunta de cómo aterrizar esta carta de este jefe indígena, cómo aterrizarla a la pedagogía. Sí, esta es la pregunta que tenemos que hacerlo. La respuesta tiene dos partes. Fíjense qué interesante. El punto de partida para la educación en sostenibilidad es distinto para las maestras que para los niños pequeños, ¿verdad? Como decía Marcelo, los niños pequeños empiezan a construir, están desarrollando su contacto con la naturaleza. En cambio, las maestras tienen que reformatear su disco duro, tienen que cambiar su forma de ver el mundo, ¿no? Pero lo que es interesante es que en esta educación inicial para la sostenibilidad, las maestras con los niños pueden marchar juntos, ¿verdad? Es como empezar un viaje, porque las maestras pueden, al tiempo que le enseñan a los niños, vivir sus experiencias y empezar a cambiar también. Bueno, la pedagogía de la sostenibilidad debe basarse en algunos principios, son varios, no los voy a decir todos, pero voy a rescatar los que creo que son más importantes para responder a tu pregunta, Jairo. Esto nuevamente está completamente en conexión con lo que decía Marcelo, ¿no? El primer principio tiene que ver con un contacto con la naturaleza, pero no es un contacto de observador, no es un contacto de un afuereño, es un contacto articulado. Y contacto articulado significa que la relación va en dos direcciones, ¿sí? Yo tengo que interactuar con la naturaleza. Y cuando yo hablo de naturaleza y interactuar con ella, me refiero en un centro infantil en que mayormente hay cemento. Me refiero que ahí hay también aire, hay agua, hay planta en las tierras, hay un patio, hay árboles, y hay insectos y pajaritos que están volando. Entonces, con la sostenibilidad y con el mundo natural y vegetal, ¿verdad? Hay una forma de hacerlo muy sencilla, pedagógicamente hablando, y es preguntémosle a los niños cómo articularnos, cómo se pueden articular, qué ideas tienen ellos para articularse con la naturaleza. Sí, yo he conocido el caso de dos amigos que nacieron en un bosque seco tropical, donde había una gran vegetación, y una articulación que tenían ellos con la naturaleza era que les silbaban a unos pájaros, a ciertos pájaros, ¿no? Pero con el tono del pájaro. Y el pájaro contestaba. Entonces, la pregunta para las maestras, que se la hagan a los niños, es ¿cómo articularnos con las hormiguitas? ¿Cómo articularnos con las abejas, con las mariposas, con los árboles? ¿Cómo articularnos con las nubes? ¿Verdad? El segundo principio es que tiene que ver con el lenguaje. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros hemos adoptado de la filosofía, hemos adoptado lo que se llama como el dualismo, los opuestos, y nuestro lenguaje está cargado de ello. Nuestro lenguaje dentro del salón de clase no le da voz a la naturaleza, como decía Marcelo. No le da voz, le da voz a otras cosas, le da voz al consumismo, pero no le da voz a cómo se siente la naturaleza. Y las ilustraciones de los cuentos, por ejemplo, no rescatan ese valor intrínseco que la naturaleza tiene. Entonces, las maestras en lo que dicen y en lo que dejan de decir, yo creo que tienen que preguntarse cómo cambiar esta visión e incorporar lo que dice el jefe Seattle, cómo incorporarla en su lenguaje, cómo rescatar cosas y cómo articular a los niños. El tercer principio que quiero hablarles es el construir sobre las capacidades y experiencias del niño. Esto es muy importante. Es tratar de construir la educación para la sostenibilidad sobre la base de las experiencias, juegos y descubrimientos del propio niño. Y doy un ejemplo concreto. Hay lo que se conoce las múltiples eres en inglés sobre la educación en sostenibilidad, ¿no?
cambios de comportamiento que deben dirigirse a reducir el consumo, a reciclar, a reparar, a reutilizar. Entonces, pedagógicamente, ¿cómo se le enseña? Sería darle una clase magistral sobre que la botella de plástico demora 450 años en descomponerse. Y otra forma del salón de clase, enterrar con los niños la botella en un macetero y con sorpresa descubrir con ellos, desenterrarla y a los 4 meses la botella sigue igual. La Escuela San Francisco de Peñas Blancas es una institución que por muchos años hablaba siempre de lo que era la importancia que tenía el desarrollo sostenible. Empezamos un poquito a sembrar, ¿verdad?, en pequeñas huertas, hasta que se nos dio la oportunidad de poder hacer una finca integral orgánica cerca de nuestra institución educativa, con 5,000 metros cuadrados, porque nosotros sinceramente ya habíamos notado la diferencia que era dar la clase en un aula de 4 paredes al salir hacia afuera en un aula abierta al aprendizaje. Así fue como nació nuestra finquita, Tierra Prometida, ¿verdad? Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien, dice la Biblia. Desde 2007 nosotros solamente estamos cosechando leche y miel en esta finquita. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vivenciándolo, como lo dicen mis compañeros, hoy panelistas aquí, a través de experiencias prácticas, experiencias concretas, llevar a los niños a vivir la experiencia a través de unas tilaperas en forma circular para que ellos, además de que tienen peces ahí, puedan también pescar, pero al mismo tiempo puedan aprender el valor de utilizar esto en su alimento diario, de saber un poco lo que es la importancia de la proteína, pero al mismo tiempo también de comercializar ese producto, porque lo que nosotros buscamos aquí es que los niños desde los 4 años vivan una experiencia de vida, que los transforme a ellos, que los transforme como ciudadanos y también que nos transforme a nosotros como educadores y replantearnos un modelo curricular totalmente diferente. En Costa Rica no hay ningún contenido programativo que no se pueda ver en una finquita como estas. Entonces, aquí nosotros sembramos, cosechamos, estamos con ellos aprendiendo muchísimas cosas, pero especialmente tenemos una vivencia con animales, ¿verdad? Con pollos, con gallinas, con vacas, con cerdos, de manera que ellos entiendan que el ir a recoger huevos, que ir a limpiar un establo es algo que ellos podrían tener también en su casa y que en este momento eso les está sirviendo a ellos para ellos potenciar un aprendizaje diferente, ver una matemática distinta, el pesar 1 kilo de huevos, por ejemplo, que ellos mismos le dieron de comer a esas gallinas, que ellos mismos comercializaron esos huevos o los llevaron al comedor escolar. Vivir la experiencia, por ejemplo, de que ellos con su docente estén ahí de la mano viviendo con sus compañeros un trabajo colaborativo, un trabajo de aprendizaje constante, nos ha permitido a nosotros como docentes observar un cambio a través del tiempo de ese estudiante. Nuestras generaciones que han pasado por este proyecto, hoy en día son generaciones distintas. En la Escuela San Francisco, en la finquita, no tenemos basureros. ¿Por qué? Porque aquí no se trae basura ni se genera basura. Y eso le tratamos de enseñar a las personas. Y algo muy importante aquí es que nosotros queremos que los estudiantes de nosotros aprendan a ser jefes, dejen de pensar de que ellos van a ser solamente empleados, que empiecen a pensar en que son emprendedores y que ellos, unidos a la naturaleza, podrían tener en sus casas diferentes tipos de proyectos en armonía con el ambiente, les permita a ellos tener un desarrollo sostenible integral. Integral me refiero a aquella persona que tiene todo el conocimiento, pero que al mismo tiempo tiene la práctica para aplicarlo. Y entonces esto es una escuela a puertas abiertas. Aquí vienen los papás, aquí vienen las diferentes universidades a hacer experimentación y los niños de nosotros constantemente están en armonía, observando lo que es un sendero sensorial, por ejemplo, en forma de sistema digestivo, aprendiendo lo que es plantas medicinales, hablando lo que es una farmacia natural y lo más importante, incluyéndose con todos sus compañeros. Estudiantes te hablan de lo que es cualquier alimento, pero que al mismo tiempo también a través de la tecnología hacen un cuento, hacen un código QR, exponen en una feria, en una universidad.
tratan en la medida de lo posible proyectarse de otra manera a otras instituciones educativas. Bueno, una finca como esta nos ha ayudado a nosotros pedagógicamente a construir personas diferentes. Estudiantes con valores éticos, morales, espirituales, pero especialmente personas que han aprendido a valorar lo que tienen a su alrededor. Ese pedacito de cielo, nosotros como docentes quisimos construir aquí, donde los niños de nosotros no se quieran ir. Ese lindo lugar en donde ellos digan, yo sonrío porque me gusta, yo sonrío porque quiero ir a esa escuela, porque es diferente. Eso nos ha permitido a nosotros construir valores, valores familiares, valores de personas que hoy hablan, son generaciones que vienen y dicen, yo también quiero aportar, pero al mismo tiempo, más allá de los premios que esta escuela haya ganado, yo creo que el premio más importante es podernos proyectar hacia afuera. Decirle a las maestras que tenemos en este momento aquí, a los docentes, a los directores, empiecen por poquito, comiencen con una enseñanza diciéndole a los estudiantes qué hacer con esa basura. No es solo separarla, es que ellos entiendan que al ser un ciudadano mundial ellos tienen que aprender, entender que muchas veces esa basura es dinero, que muchas veces nosotros como seres humanos podemos lograr la construcción de una sociedad interactuando y siendo parte de ella. Muy bien. Buenas noches, don Jairo, y pues agradecer a todos, ¿verdad? Por la oportunidad que nos dan a nosotros. En este caso, yo vengo representando a un grupo de compañeros docentes, administrativos, padres de familia, estudiantes y una comunidad educativa bastante unida que es La Joya. Para ubicarlos un poquito en el contexto, la escuela La Joya es una dirección 1, eso quiere decir que tenemos una población de 40 estudiantes. Yo soy director y soy maestro también. Tengo otra compañera que también atiende al resto de los estudiantes de primero y segundo ciclo y una compañera que atiende a los de preescolar. Después ahí tenemos otros compañeros que llegan en forma itinerante a cubrir las otras lecciones. Les cuento que nosotros tenemos pues 7 años de haber llegado a esa escuela y yo les voy a ser muy sincero, ¿verdad? En la parte de los docentes que nos están escuchando, que muchas veces cuando llegamos a una institución como docentes, tenemos una perspectiva y muchas ganas de trabajar y demás, pero a veces el mismo entorno nos frena, nos dice que para qué eso, que con qué necesidad. Yo creo que hay 2 clases de docentes. Una es la que hace caso a eso y simplemente cumple su horario y se va sin importarle nada más, y la otra es la que da un paso más, ¿ok? Ese paso más es el que nos tiene a nosotros el día de hoy aquí. O sea, esto es un orgullo para nosotros el poder compartir la experiencia. Hace 7 años nosotros llegamos a la escuela, una escuela bastante abandonadita, deteriorada, no muy bonita, totalmente insegura. Se habían metido varias veces a robar en la cocina, que eran las únicas cosas de valor que habían. Pero bueno, soñar no cuesta nada, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar qué había que hacer para cambiar la situación. Porque también aquí viene lo que nos hace arrancar a nosotros. Hay una brecha enorme en lo que es la educación rural con la educación urbana, los estudiantes. Cuando esos chicos llegan al colegio, en el caso propiamente de La Joya, cuando los chicos llegaban al colegio, que tal vez era una promoción de 6, 7 niños que salían de 6º grado y llegaban al colegio, de esos 6 o 7, tal vez 5 se salían del colegio en el primer trimestre. Entonces, esto es un problema, porque digamos, a mi maestro de escuela no me dicen que yo nada más me dedique a enseñar y que salgan. No, yo necesito crear personas que vayan más allá. Yo necesito, o por lo menos es mi pensar, que hay que crear en ellos una mejor calidad de vida. Entonces, nos abocamos a eso y entonces la idea era formar una escuela que tuviera hasta donde pudiéramos las mismas facilidades que tiene una escuela urbana. Sabemos que por población, pues el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica tal vez no le da tantas facilidades a una escuela pequeña porque ellos se fijan en la cantidad, en la población. Entonces nosotros empezamos a soñar, había que mejorar la planta física y darle implementos a los docentes para que pudieran trabajar, como tecnología, materiales, o sea, ahí no había nada de esas cosas, y abrir una oferta curricular, o sea, traer otros docentes que completaran como música, como religión, como informática, inglés, para que los chicos tuvieran un mejor roce,
¿verdad? Para que cuando fueran al colegio eso no fuera un impedimento. Y luego, como soñar no cuesta nada, seguimos haciendo eso y entonces ahora sí, aterrizado, ¿cómo hacemos para construir eso? Que es lo que muchos estarán pensando, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces hay que ir a tocar puertas, porque recuerden que sin cacao no hay chocolate, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer las cosas. Entonces fuimos a tocar puertas. Usted se imaginará que la primera puerta que uno toca es la del jefe. O sea, entonces uno va y toca la puerta del Ministerio de Educación. Y resulta que es la que estaba más cerrada, porque no había forma, porque no había por dónde que nos ayudaran, ¿ok? Entonces, fuimos a tocar otras puertas. Ahí hay que hacer un paréntesis. Muchas personas hacen ese primer arranque y tal vez se frenan. Y dicen, no, si ya ahí ya no nos dieron nada, entonces aquí muere la idea. Y no, hay que tener persistencia. Fuimos a buscar en otros ministerios, nos ayudaron y fuimos trabajando. Logramos conseguir lo que queríamos. ¿Qué resultado nos dio eso? Ok, tenemos ahora un centro educativo más seguro, más cómodo para trabajar, tenemos materiales de trabajo y tenemos una mejor infraestructura. Lo que decía la niña Olin, ¿qué estamos buscando? Pues una escuela donde los niños quieran estar y que quieran estar contentos. También nosotros, digamos, este proyecto ha ido evolucionando y el proyecto nos enseña a nosotros qué es lo que sigue, ¿ok? Nosotros logramos, bueno, empezamos a hacer huertas y demás, así como dijo la niña Olin, en un espacio reducido, logramos comprar un terreno más grande con el Ministerio de Educación y formamos lo que se llama ahora un parque ecológico. Le metimos animalitos como una granja porque la idea era que los chicos tuvieran ese contacto, ¿verdad? Entonces, bueno, la experiencia es que uno de los niños intentó patear un pato, ¿verdad? En sus juegos y demás. Entonces nosotros lo que hicimos fue que lo castigamos y entonces el niño no podía ir durante un mes al parque ecológico. Entonces era para él lo peor porque todos los chiquillos de los demás iban. Pero a partir de esa experiencia nunca más volvió a maltratar a un animal. Y los demás entendieron que eso no estaba bien. Ahora, este parque ecológico ha sido una gran bendición porque nos ha permitido sacar muchos líderes de los mismos niños que eran agresivos y que tal vez eran como que no querían jugar con ellos por lo agresivos que eran, son líderes cuando van a hacer algunos de los trabajos en la huerta con los animalitos y demás. Esto es algo muy importante. A nosotros, el programa Bandera Azul, que está en el Ministerio de Educación, que es optativo, no es todo el que lo tiene que llevar, es el que lo quiere llevar, es como una guía que nos ha permitido llegar a ser lo que somos ahora, porque nos mantiene ubicados en hacer una serie de actividades que a nosotros pues nos encanta y a los docentes las han interiorizado y la comunidad participa en pleno. Tenemos cualquier cantidad de proyectos por hacer y lo bonito es que las cosas se piensan y se hacen, no se quedan en el papel. Nosotros no somos para nada burocráticos, sino que somos muy de acciones. Muy bien, Banachek. Quisiera que a través de ese corte que has hecho tan importante, no somos burocráticos, somos de acciones, nos pongas en contacto con Patricia, que es es una de las fortalezas de tu equipo. Patricia es una profesora de preescolar, de campo, es una profesora que ha trabajado en gran cantidad de instituciones, muchas de ellas eran instituciones de ciudad y actualmente se ha trasladado a la escuela La Joya. Entonces, por favor, introdúcela tú, por favor. Sí, la niña Patricia, pues, ha estado con nosotros durante 6 años. Es uno de los pilares de que esto se haya hecho. Sí voy a destacar que dentro de las bases para que una escuela pueda hacer este cambio, pueda aspirar a este cambio, las bases principales son el personal docente, que tiene que estar convencido, porque esa es otra, usted tiene que convencer, usted no tiene que mandar. Los estudiantes que participan activamente, los padres de familia que se dan cuenta de que es algo importante, las alianzas estratégicas que se puedan conseguir y las políticas del MEP. La profesora Patricia nos va a ubicar ya en la parte, en el contexto pedagógico de cómo se hace todo esto. Yo soy docente de preescolar y actualmente soy docente de huertas escolares por parte del Ministerio de Educación en la Escuela La Joya. Como lo dijo el jefe, yo llegué a la Escuela de La Joya cuando había una pequeña huerta, una huerta que nació
prácticamente para dar un poco de sostenibilidad al comedor escolar, produciendo las hortalizas que consumíamos en el comedor. Ya posteriormente, cuando nace el proyecto del parque ecológico, ¿verdad? Entonces se nos amplió un poquito más la gama de los procesos pedagógicos que podíamos realizar en la institución. Ahí de fondo van a estar viendo un poco un video sobre algunos de los procesos que se han dado en la escuela, pero a mí me corresponde más la parte pedagógica. Yo tenía que enlazar ya la parte del parque ecológico con la parte pedagógica. ¿Cómo lo fuimos enlazando? Bueno, primero que nada, y como lo han mencionado, el desarrollo de valores era lo más importante. Que los niños, a través de las actividades que estábamos realizando, aprendieran a amar la naturaleza. Porque para poder llevar a cabo el proyecto, los chicos tenían que sentir ese respeto por todas las formas de vida. Entonces, ahí nos agarramos mucho también de la maestra de religión, que juntos empezamos a trabajar valores, la tolerancia, el trabajo en equipo. Todos esos valores se han ido desarrollando desde que el proyecto inició, porque los chicos se sentían parte del proyecto. Trabajábamos en equipo, que jalando una cosa, que alimentando animales, la tolerancia, porque los animales hay que tenerles ese respeto, porque ellos a veces se estresan, ¿verdad? Y todo eso lo han ido aprendiendo los chicos en el camino. Los niños desde la primera infancia, en el caso de preescolar, porque yo atiendo a todos, ¿verdad? Desde preescolar hasta sexto grado, tienen que ir aprendiendo, adaptándose a este nuevo sistema que tenemos. Y pedagógicamente, por ejemplo, en preescolar, hemos ido desarrollando, porque como lo decía Olin, todos los contenidos curriculares se pueden adaptar al trabajo que hacemos en la granja o en la huerta. Entonces, los chicos desde el momento en que empiezan a sembrar, a plantar, a cosechar, remover tierra, limpiarla, ellos están aprendiendo, discriminan texturas, formas, colores, olores. Ellos también aprenden a desarrollar motora fina, motora gruesa, al desgranar, igual al realizar todas esas actividades. La motora gruesa, tenemos pues un lugar muy, muy accesible, pero hay pendientes, hay lugares donde ellos tienen que subir, que bajar, todo eso desarrollan ellos la motora gruesa. Entonces, este proyecto nos ha ido enseñando también en la parte, por ejemplo, en primaria, los chicos aprenden conceptos matemáticos, ¿verdad? Ellos recogen huevos, los cuentan, entonces están contabilizando, suman, restan, dividen, porque se vende, ¿verdad? El producto. Entonces, todas esas operaciones matemáticas han sido fundamentales y lo hacemos a través de esos productos. Tenemos también un mariposario a cielo abierto, que nos permite ya no solo que los chicos vean el proceso de la metamorfosis a través de una pantalla, sino que los llevamos para que ellos vean ese proceso en vivo y a todo color. También tenemos proyectos con diferentes docentes, por ejemplo, con el docente de informática, que él es el que nos ayuda con la parte de la tecnología. Los chicos tienen tablets, van hasta el parque ecológico, vieron sobre animales, ellos hacen sus propios códigos QR con la información de cada uno de los animales que tenemos en la granja, con cada una de las plantas medicinales, para que cuando nos visitan, las personas tengan acceso a toda la información que hay. Entonces les enseñamos a ellos ese valor que tiene la tecnología, que no es solamente estar ahí. ¿Sí? Quiero plantear una idea que me parece muy importante y que veo que tú nos puedes ayudar bastante. Y vi en tu hoja de vida que tú tuviste experiencia en la parte materno-infantil, en el área materno-infantil. Como este congreso y el desarrollo de los CENDIS ha estado muy ligado a lo que llamamos educación inicial, educación que esperamos vaya de cero hasta siempre, incluso desde el ambiente intrauterino. ¿Cómo imaginas tú esa transferencia hacia una educación inicial de estas estrategias curriculares y pedagógicas que has propuesto y has vivenciado además? Bueno, más que todo en preescolar, bueno, igual en la primera infancia, digamos, lo más importante, digamos, ha sido esa parte. Los niños en esa edad son súper sensibles. Ellos asimilan todo lo que nosotros como docentes les enseñemos, ¿verdad?
Y si nosotros como docentes les enseñamos ese amor, ese respeto por la naturaleza, pues va a ser una forma todavía mucho más eficaz, mucho más eficiente de que los chicos aprendan. Si aprenden desde esa edad, todo el resto del curso, ¿verdad? O de su vida, va a haber ese gran respeto, ¿verdad? Por la naturaleza. Por ejemplo, yo les comentaba, en el proceso de preescolar, de materno infantil, se da el proceso de adaptación. Nosotros en la escuela tenemos que trabajar ese proceso de adaptación, pero ya no solamente en el aula, lo tenemos que llevar al parque ecológico. ¿Por qué? Porque tenemos animales, porque tenemos plantas, porque tenemos muchas cosas que tal vez el niño, aunque es de una zona rural, no tiene al alcance. Entonces lo tenemos que llevar, empezar pasito a pasito como hacemos las maestras de materno infantil, que es un proceso en el que vamos poquito a poco. Los llevamos un día que los vea de larguito, otro día. Estuve en una conferencia con el Ecuador semana pasada, ¿no? Y que tiene una gran tradición indígena. Y ellos han iniciado un proyecto para todo el país. Y el proyecto de educación en los preescolares, maestra Lupita, es que cada niño, por ejemplo, tenga 1 metro cuadrado. Cada niño es responsable de 1 metro cuadrado de tierra, de cuidarlo y de sembrarlo, ¿no? Yo veo que esa es una iniciativa lindísima, darle un contacto directo al niño en este sentido. Claro, el contexto urbano de rural es distinto. Pero en el contexto urbano debemos hacer estas cositas, estos pequeños trucos de, por ejemplo, el metro cuadrado. Pero debemos también reconceptualizar lo que es la naturaleza. La naturaleza no solamente es el bosque que está lejos o el campo. La naturaleza es el árbol y las plantas y las abejas que están afuera del centro y dentro del centro infantil. Y nosotros también somos naturaleza, por supuesto. Entonces debemos replantearnos, yo creo, buscar, abrir los ojos para ver que la naturaleza en primer lugar está allí. Y segundo, hacer lo que les decía antes, esta articulación. Porque ¿no? aunque son niños de un contexto rural, yo les comentaba, creo que la otra vez, que ellos están muy acostumbrados a la siembra. O sea, ellos saben del proceso de la siembra, pero hay muchos que no se involucran. Los chicos saben de sembrar y todo, pero no sabían nada de la parte ambiental, de la parte de sostenibilidad, de la parte del cuidado que tenemos que darle a la naturaleza, porque la naturaleza es la que nos da lo de comer, ¿verdad? Y para ellos, parece mentira, pero para ellos ha sido una experiencia, porque ustedes no tienen una idea, la alegría que le da a ellos sembrar y a los 15 días empezar a ver aquellas plantitas que empiezan a nacer. Para ellos es un orgullo. Y tengo, de hecho, alumnos que me dicen, niña, pero es que nosotros, bueno, papi sembraba aguacate, porque eso es lo que se produce en la zona, prácticamente. Y entonces me dice, vea, niña, me enseña, ¿verdad? Y ahora se puso, hizo semilleros de lechuga y vende lechugas a la comunidad. Tiene cualquier cantidad de lechugas. Entonces, yo sí he visto el cambio. Esos chicos están aprendiendo a amar lo que hacen. Hemos hecho actividades para el Día del Agricultor cuando hicimos campaña de donación y siembra de árboles y ellos estaban felices porque están sembrando cada uno un árbol y cada uno le tiene a su árbol en el parque ecológico su nombre. Y ya ellos saben que el día de mañana, niña, nosotros ya vamos a estar en el colegio, pero vamos a venir a recoger frutas de estos árboles. Entonces, yo sí siento que en la comunidad ha habido un cambio. Primero, me gustó mucho lo que contaron los compañeros y compañeras de Costa Rica, lo que dice Alfredo, comparto, y lo que ha seguido. Lo primero que uno debe buscar aquí es cómo esto ayuda a construirnos como sujetos, no solo individuales, sino colectivos. Es decir, el sujeto es alguien que sabe para dónde va, sabe lo que puede pasar, conoce la realidad, pero no se queda solo viéndola, hace algo. Y ese hacer algo, en este caso, ¿cómo trasladamos esta experiencia rural al urbano? Yo conocí casos reales donde un muchacho hacía semillero en su casa, en el colegio. Yo recuerdo que a uno le hacían hacer un semillero para ver la germinación, pero hasta ahí terminaba la cosa. Entonces se hacía la semilla, se la repartían a los niños, la llevaban a su casa con especies nativas
que son las más necesarias hoy. Y en la casa, la familia se hacía responsable de que eso creciera. No era ya el parque ecológico. El parque ecológico lo hace la familia y ve dónde va a sembrar un arbolito, en la puerta, en el lado, en el fondo. Listo. Cuando el arbolito crece de una especie nativa, hay posibilidades también de extender eso y el joven crece a la comunidad. Este muchacho se volvió líder comunitario y hacía un vivero en la junta vecinal y tenía un vivero de especies nativas, que son las que se requieren para restaurar la naturaleza. Los bosques refrigeran y oxigenan. Y para equilibrar el cambio climático de tenerlo, habría que sembrar una superficie del tamaño de Estados Unidos y ponerlo a Don Aldo a que la siembre. Pero eso que de alguna manera uno ve un ciclo, es el niño, familia, comunidad. Y los sujetos se educan, porque el padre, el niño a los 3 años le está bajando línea al padre, le está diciendo, no, esto es así, hay que regarla. Y a la hora de comer, no nos olvidemos de Margarita o Juancito, que es el árbol que tenemos, que es de la región, que es de especies nativas, que ha sido deforestado. Bien, eso es una forma de construir sujetos e integrar. En lo urbano se puede hacer. En esto yo creo que se puede hacer lo que se hace normalmente, salidas a terreno, pero eso permite ver cómo ser el impacto ambiental, el agua contaminada, el agua, pero no nos permite hacer la cadena que necesitamos para entender que terminamos con nuestros pequeños bosques regenerando la naturaleza y frenando esos cambios. Yo quería hacer un comentario. Primero, la educación ambiental debe ser interdisciplinaria. No le puede caer todo a la compañera y compañero de ciencias naturales. Cada uno, como decía la compañera, matemáticas con huevos, geografía ahí con los territorios especiales y espacialidades que tienen en un sitio, en el colegio mismo. Y esto para preparar proyectos en cada colegio. En Colombia tenemos los programas ambientales escolares, pero en teoría van desde el preescolar hasta el último año de bachillerato, pero solo lo hacen los mayores y esos mayores no recibieron la formación en la edad que la necesitaban. Y eso creo que también hay que pensarlo. Y lo otro que recordarle a la compañera, yo trabajando con los indígenas amazónicos en estos temas de restauración y con unos grandes abuelos que le llaman ellos a sus sabedores, la palabra que más usaba él era respeto. Y no es un respeto a los poderosos, no, respeto a las culturas y a la naturaleza, porque con ese respeto ellos son los que más resisten, los que más han podido criticar todas las injusticias, pero también los que enseñan a los hermanitos menores, como nos dicen, y que no es despectivo, no, porque somos menores en la relación con la naturaleza, y ellos no están con un gran interés, están planteándose esto. Y le cuento, para terminar, lo que ha hecho el Papa Francisco, lo que están haciendo aquí en Colombia las iglesias evangélicas juntos con las católicas, de ponerse desde el púlpito y desde sus comunidades a reforestar, a restaurar, a debatir, es una cosa, por primera vez en la historia de Colombia se han unido para algo, porque siempre eso era, ¿no?, una disputa de dogmas, de saberes, y eso muestra que los mismos niños, si en el colegio tienen eso, lo van a encontrar también en sus espacios de lo que llamamos la moral y la ética. Este valor, que yo creo que es el valor normal, es el valor de lo que debería ser, de lo que fue, y del que nosotros nos hemos desviado por las razones filosóficas y por las revoluciones industriales y por la revolución verde y por la sobrepoblación, por sobre todo esto, ¿no? Entonces debemos regresar a nuestras raíces, que es, nosotros somos parte de la naturaleza, y también a nuestra raíz de que somos un colectivo. Somos un colectivo como humanos, como parte de la naturaleza, ¿no? Hay una expresión dentro de la pedagogía, de la educación por la sostenibilidad, que dice humanos y no humanos, ¿no? Y humanos y más que humanos.
Y hay una frase que me gusta bastante a mí. Fíjense, yo he dicho la siguiente frase y yo he tenido reacciones como diciendo, estás mal, es lo contrario. Y yo digo que la filosofía que nos debe guiar es que la naturaleza abraza la cultura. Y me dicen, no, es lo contrario, la cultura debe abrazar la naturaleza, ¿no? Yo creo que es correcto. Una visión donde el ser humano es parte de la naturaleza encaja bien con el concepto de que la naturaleza puede abrazar a la cultura. Y cuando digo naturaleza abraza a la cultura, quiero decir también el ser humano, porque el ser humano es parte de la naturaleza. Entonces, en la parte pedagógica tenemos los maestros, los sistemas educativos, que tenemos que reformatear nuestro disco duro y tratar de salir de ese centrismo, ¿no? Entonces, me encanta lo que dice Marcelo de la construcción colectiva, ¿no? Dentro de la unidad educativa, yo creo que los niños aprenden en grupo, ¿verdad? No de otra manera. No hay aprendizajes de este tipo que son individualizados. Siempre hay un colectivo, ¿no? Y en ese colectivo entra la maestra, que tiene que reformular sus ideas. Y por supuesto, comparto completamente con Marcelo el hecho de que los niños son los primeros promotores de cambio en los comportamientos y hábitos de los adultos, ¿verdad? Y de ahí entonces tenemos una ola expansiva para abarcar a la comunidad. Entonces, eso es. Yo creo que, para cerrar mi idea, el COVID y el calentamiento global, ¿no? Son una situación, digámoslo así, dura, de adversidad, pero al mismo tiempo son una oportunidad para que el colectivo humano nos empecemos a reposicionar distinto con respecto al mundo natural. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Repensar la humanidad desde ese contexto de la naturaleza, abrazando lo cultural. Voy a transferirles una de las preguntas. Dice uno de nuestros acompañantes, de las personas que están escuchándonos, si hoy en medio de esta pandemia no hemos logrado hacer entender a las personas que usen cubrebocas, lavado de manos y gel antibacterial para evitar contagios y salvar nuestra propia vida, ¿qué hacer para que se sensibilicen a salvar el planeta? Yo diría a salvar otros seres vivos diferentes al ser humano. Y ahí es donde ese cambio y esa transformación se vuelve central. Marcelo, cuéntanos tú qué opinas y por favor, Eulín y Patricia y Banachet, ya en este momento pues abrimos el diálogo transversal entre todos nosotros. Voy a tratar de no extenderme yo tanto porque ya no haré más preguntas, sino voy a recogerlas del público. Pero por favor, Marcelo, coméntanos un poquito sobre eso. ¿Qué hacer? Es que el problema central es que todo esto, insisto, suena muy elegante y muy bonito, pero cuando vamos a la realidad predominan los valores económicos, predomina la competencia, predominan los indicadores de éxito que podemos llamar de una manera simplona exitismo, no sé, exitismo simplón, así podría decir yo. ¿Cuál es el éxito? Pues tener más, acaparar más, lograr mucho en el banco, pero ¿cómo logramos trascender esas grandes barreras de lo humano, del egoísmo, de lo que implica una subjetividad, diría yo, mal definida, y entrar en una subjetividad y en una intersubjetividad mucho más colectiva? Marcelo. Sí, mira, estamos hablando de que necesitamos, es decir, replantear toda nuestra propuesta pedagógica, educativa, social, que normalmente es individual, y una ciudadanía que está alienada. Alienada significa que la realidad se le volvió ajena. No es con ella, no es de ella, no lo entiende. Y en ese sentido, es no solo pasa de que no, es decir, usar el tapaboca le parece algo represivo, encerrarse en la casa no deja de ser represivo en el sentido de que no ayuda a nuestra socialización como seres humanos, pero todo eso hay, digamos, una construcción consciente para mantenernos así. Entonces, cuando hay una necesidad hasta económica de impedir que se extienda la pandemia,
y que pueda reanimarse la economía, esos seres humanos no están construidos como sujetos, están alienados, cosificados, están pensando individualmente y no colectivamente.